Entonces vamos a seguir con nuestra exposición de por qué Marx y Descartes fundan el cyberpunk en esta reunión un poco loca. La semana pasada lo que hicimos fue presentar como ciertos supuestos de lo que nosotros llamamos la antropología filosófica tradicional, que es la antropología filosófica que separa al humano del resto de los seres y que define al humano, grabar, sí, ahí grabo, que define al humano como un ser que está apartado y separado del resto de los seres, ¿no? El humano a partir de una característica específica, a partir de una especie de plus o de especificidad que lo distingue del resto de los seres. Todo eso con un montón de consecuencias que fue un poco lo que estuvimos viendo la vez pasada. En contraposición de esa antropología tradicional, yo les presenté cómo en el siglo XIX Marx y Nietzsche plantean o hacen una crítica semejante o con muchos puntos en común, a pesar de que son dos filósofos que la tradición los ha separado, y yo creo que se los puede juntar. Y precisamente uno de los puntos en común, tienen varios, tiene que ver con pensar que el ser no se lo define como sustancias o como seres apartados unos de otros, que el ser humano no puede ser entendido así y que el ser en general no puede ser entendido a partir de los supuestos de la metafísica que lo definían como aquello que permanece idéntico, aquello que tiene que está determinado, que es identificable, ¿no? Con todos los supuestos que vienen de la tradición aristotélica y cartesiana. Y que entonces los dos hacen una crítica a esa imagen y a esa forma de organizar la vida, la propia vida, porque en ellos no es solo una crítica intelectual o teórica, es una crítica a su tiempo, es una crítica a un modo de vida, cómo hay un modo de vida que se ha debilitado a partir de esta concepción que separa, ¿no?, a los humanos y a los seres de lo que ellos llaman su fuerza o su potencia, ¿no? En el caso de Marx, esa crítica estaba presente primero en unos textos tempranos de él, que son los manuscritos de 1844, en los que él plantea el concepto de alienación, en donde Marx explica que el problema de cómo está organizado el trabajo en el capitalismo es que el trabajo se le presenta al trabajador como algo ajeno a él, y ahí tiene la idea de la separación, ¿no? Y después, más tarde, sobre todo en el libro El Capital, Marx va a modificar o a cambiar ese concepto de alienación por el de fetichismo. Y en donde él va a decir que la organización de la vida, la producción de los bienes y de la vida en general en el capitalismo, eh, presenta a las cosas producidas por el hombre como si fueran cosas, es decir, como si fueran ajenas al humano, como si fueran seres que son independientes del humano, teniendo un valor propio, ¿no?, como independientemente de las relaciones. Eh, y entonces las mercancías que son productos humanos que contienen un valor que tiene que ver con la cantidad de horas que el trabajador le puso a esas mercancías, se presentan como teniendo en sí mismo el valor, como si fueran cosas llenos de sutilezas metafísicas, dice Marx, ¿no? Esa idea de un tipo de realidad que está organizada en términos así metafísicos como cosas que se presentan en sí mismas, es la misma que está detrás de la crítica que hace Nietzsche también a la idea del ídolo, por ejemplo, o de la metafísica en general, que sostiene lo mismo, ¿no? Algo que es una creación humana se aparece como algo exterior al humano, ¿no? Y sometemos la vida a eso. Bueno, muy bien. Hoy sí nos vamos a meter definitivamente en qué sentido Descartes y Marx fundan el cyberpunk. Esa última clase de Marx y Nietzsche tenía que ver con presentarles como una ontología distinta, ¿no? Los supuestos ontológicos que hay detrás de lo que hoy les voy a explicar. Eh, entonces vamos a empezar con Descartes. Voy a ver si divido la clase en dos. No sé cuánto voy a llegar a explicar porque tengo un montón para explicarles. Vamos a empezar con Descartes y después vamos a ver a Marx. ¿En qué sentido y qué quiere decir esto de que fundan el cyberpunk? Creo que ya les dije la vez pasada también que el cyberpunk es una rama dentro de la ciencia ficción, es una especie de subgénero que suele presentar distopías o futuros medios apocalípticos en los que las grandes corporaciones son las que han controlado la vida, ha desaparecido el poder político, el poder del Estado, y corporaciones que han alterado la vida humana y la han mezclado
con robots, con androides, y al punto de ya no distinguir lo humano de lo artificial, ¿no? Claro, Ghost in the Shell, muy bien, Ricardo, voy a hablar de Ghost in the Shell ahora en un ratito. Muy bien, ese es un ejemplo Otro ejemplo, uno de los que tal vez es uno de los fundadores, no es el primero, pero de este género es la novela de William Gibson, por si les interesa, Neuromante, que Neuromante junto con Ghost in the Shell son un poco dos obras. Ghost in the Shell fue un manga primero, después fue un anime, que definieron muchos de los temas del cyberpunk. Y, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, pero de las últimas grandes obras del cyberpunk, que fue la película Matrix, bueno, Matrix de alguna manera es un refrito de estas dos obras, ¿no? De Neuromante de Gibson y Ghost in the Shell. Hay un montón de elementos que estaban presentes en estas obras anteriores. Bien, para ubicarnos en esta ciencia ficción y ir a parar a Descartes, y por qué Descartes tiene que ver con este mundo de los androides, los humanos, y de esos futuros en los que el humano se parecería a un androide y un androide a un humano y no podríamos distinguirlos, voy a empezar citándoles, que creo que les dije la vez pasada, una cosa que dice un autor inglés que a mí me gusta mucho, que se llama James Ballard, que es un autor de una extraña ciencia ficción. Él decía que los mayores adelantos del futuro inmediato, dice, no tendrán lugar en la Luna ni en Marte, sino en la Tierra. Y es el espacio interior y no el exterior el que ha de explorarse, ¿no? Y el tipo con esa premisa hace su ciencia ficción, ¿no? Él decía en otro artículo que la ciencia ficción no era ponerle alerones a todas las cosas, ¿no? Haciendo una crítica en su momento a Star Wars. Fue uno de los tal vez únicos que hizo una crítica negativa a esa película. Capaz que ya me compré a un montón de enemigos, pero yo comparto eso que dice Ballard, porque a mí Star Wars no me gusta. Bueno, eh, entonces, por entender esto, ¿de qué va esa ciencia ficción? Esto es presentar un futuro en el que el humano se mezcla de tal manera con el robot o el androide o el cyborg, que sería la mezcla de lo humano y lo robótico, que no es posible distinguirlo, ¿no? Y a mí me interesa que veamos cómo eso podríamos buscarlo en el propio Descartes. Habría textos incluso más antiguos en donde hay algo de esto. Y la palabra clave en esto que estoy diciendo es la indistinción, ¿no? Recuerden que para Descartes se distingue muy claramente, clara y distintamente, el sujeto del objeto, ¿no? La res cogitans y la res extensa. Son dos sustancias separadas, esto es lo que expliqué la vez pasada. No se tocan, ¿no? No se necesitan. Una es con independencia de la otra, ¿no? Digamos, ahí Descartes separa, ¿no? Que es lo mismo que va a denunciar Marx cuando habla de la propiedad privada, que es como un principio de exclusión, ¿no? Separa a los trabajadores de su capacidad de trabajo, estamos separados de nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, el poder siempre buscó esta separación, ¿no? Y sin embargo, hay experiencias que se mezclan, hay experiencias en donde eso que tiene que estar bien separado se mezcla, se contamina y adquiere como una consistencia indiscernible, como si no pudiéramos discernir de qué estamos hablando. ¿Esto qué es? ¿Es humano? ¿Es androide? ¿Es animal? ¿Es vegetal? ¿Es varón? ¿Es mujer? Es la experiencia de el ser humano como esa región en la que se mezclan los reinos, en las que se mezclan lo que debería estar separado. Eso que debería estar separado puede ser, como digo, lo vegetal, lo animal y lo humano, o lo natural y lo artificial, por ejemplo con los robots, o las identidades, lo masculino y lo femenino. Todo eso se pone en jaque, es cuestionado en esos futuros distópicos que en realidad están bastante cerca de nuestro presente, ¿no? Bien. Eh, el concepto que de alguna manera puede traducir esta idea de una experiencia en la que no podemos distinguir una cosa de la otra, el concepto que nos permitiría pensar o vivenciar, porque casi que es un concepto que habla de una experiencia, que nos permitiría vivir esa sensación de no ser ni una cosa ni la otra, es un concepto que viene de Platón y que
el filósofo Deleuze lo va a retomar, que es el concepto de simulacro. Simulacro. Esa zona indiscernible, esa mezcla que somos, la podemos pensar como un simulacro, como decía Platón, un fantasma. Fantasma. En griego, fantasma. Ay, fantasma. Eh, es un tipo de imagen, en Platón es eso, es un tipo de imagen. Platón la define en la que el modelo está ausente. Sepan o no Platón, no importa, porque esto vale igual, aun cuando no conozcamos a Platón. Una imagen en donde el modelo está ausente. Por ejemplo, una imagen es imagen de algo, ¿no? Y la imagen es lo que es porque de alguna manera es una copia o se parece al modelo. ¿Qué sería una imagen en la que el modelo está ausente? Es decir, sería un tipo de ser que ya no depende de otro ser para ser. Y que entonces mezcla, por ejemplo, lo natural y lo humano. Mezcla el modelo y la copia. No es ni modelo ni copia. Es una experiencia que pone en jaque, que subvierte ese paradigma metafísico que siempre ha separado, ¿no? Una cosa es el sujeto y el objeto, una cosa es lo real y otra cosa es lo aparente, una cosa es la realidad y otra cosa es la imagen, ¿no? Esas separaciones típicas de la metafísica, el simulacro o el fantasma las subvierte, las mezcla, ¿no? Porque su propia existencia es una existencia que no se explica por esos dualismos. Eso es una imagen en donde el modelo está ausente. No importa cuánto entiendan de esto. Esa es una cosa que está en el Sofista de Platón. Y el mismo Platón se había encargado de decir que él estaba haciendo un parricidio porque estaba como negando los principios de uno de sus maestros que había sido Parménides. Descartes podríamos decir que hace algo parecido, que así como Platón puso en su propia filosofía una especie de bomba que podría hacer saltar su propia filosofía, Descartes también hace algo parecido. Eh, Porque miren, en las meditaciones metafísicas hay un pasaje en el que Descartes ya explicó que una cosa es el sujeto y otra cosa es el objeto. Una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Y además, Descartes cree que los cuerpos son máquinas, se mueven como relojes, ¿no? Y están bien separados y yo los puedo distinguir bien. Y dice Descartes, ¿sí? Siglo XVII, dice Descartes. Si miro por una ventana y pasan por la calle algunos hombres, así como no vacilé para decir que veía la cera, cuando explica lo que es la res extensa, el cuerpo, tampoco vacilo para decir ahora que veo hombres, ¿no? Yo veo humanos pasar por la ventana. ¿Y qué veo desde esta ventana? Sino sombreros y capas que pueden cubrir máquinas artificiales movidas por un resorte. Siglo XVII. Miren lo que dice Descartes. ¿Qué pasaría si en realidad esos son, abajo de esos sombreros y sobre todo hay autómatas? Hay robots. ¿Cómo podría distinguir a un humano de un robot? Porque cuando yo lo veo, por ejemplo, ahora Nacho, yo no veo su alma. Yo veo un cuerpo. Y el cuerpo es como una especie de autómata, como una máquina que funciona sola. Eso es el cuerpo. Con lo cual, qué sé yo si Nacho no es un androide y no tiene alma. Y su cuerpo, como una máquina, funciona sola, como las máquinas. Es decir, el propio Descartes, eso es algo del transhumanismo. Bueno, por esta línea que estoy empezando a explicar, van mucho de lo que yo llamé la antropología filosofía contemporánea, que es una concepción en la que ya no busca la especificidad humana, sino que empieza a buscar lo animal del humano, lo vegetal, lo maquínico, y mete al humano entre todos esos seres. Y encuentra lo humano en el animal, o lo humano en lo vegetal y viceversa, y lo vegetal en lo humano. A tal punto en donde ya no sería tan sencillo distinguir clara y distintamente, como hace Descartes, esto es humano, esto es vegetal. Se pierden las fronteras, exactamente, Ricardo. Bien. Entonces, en, tanto en las meditaciones metafísicas como en otro tratado, que es Las Pasiones del Alma, Descartes
explica qué son las imágenes que nosotros tenemos, ¿no? Ustedes ténganme paciencia, hay cosas que no se van a entender ahora, pero yo voy a ir armando como un rompecabezas. Él habla de distintas imágenes que tenemos, ¿no? De las representaciones. De vuelta, yo tengo el alma y tengo el cuerpo, ¿no? Entonces, mi alma tiene ciertas representaciones. Descartes dice que hay tres tipos de representaciones o de imágenes que podemos tener. Unas son las imágenes de cosas que vienen del exterior, ¿no? Que del exterior mi cuerpo las hace entrar a mi mente, ¿no? O a mi alma. El cuerpo es afectado por una impresión, ¿no? Yo veo, no sé, un color, o veo, no sé, la cara de usted, lo veo a Nacho, y yo tengo una imagen que entra por mis ojos en este caso, o entraría por otros sentidos. Esa sensación o esa impresión es transmitida por algo que Descartes llama espíritus animales, que son como unas partículas muy sutiles que viajan por el cuerpo y llegan a nuestro cerebro y le dan como un toquecito al alma. Y el alma se mueve y produce la imagen. Y yo tengo en mi cabeza la imagen de Nacho. Y eso es lo que estoy viendo ahora. Esa es una imagen que proviene del exterior. Descartes dice que después hay otras imágenes que las genero yo voluntariamente, ¿no? Que serían las imágenes de la fantasía. Con esas imágenes que ya entraron del exterior, yo puedo combinarlas y hacer otras imágenes, ¿no? Como cuando pienso, qué sé yo, no sé, en un centauro, en las imágenes de la fantasía, en un dragón. Yo nunca vi un dragón, pero puedo tener una imagen de un dragón, ¿no? Son imágenes que la propia voluntad inventa. Y hay un tercer tipo de imágenes, y acá es donde a mí me parece que Descartes él mismo coloca su bomba, como Platón puso su bomba, ¿no? En su filosofía con ese concepto de simulacro, que atenta contra su propia filosofía, porque la filosofía de Platón es la idea y las copias, ¿no? El ser y la representación. Y el mismo Platón descubre un tipo de imagen que no es ni copia ni realidad, ¿no? Que sería el simulacro, y que entonces pondría en jaque sus propios postulados. Descartes hace algo parecido, porque en el artículo 26 del Tratado de las Pasiones, Descartes habla de un tercer tipo de imágenes que se generan de manera involuntaria y que se producen por los residuos que quedan en el cuerpo de esos espíritus animales que transportaron originalmente una sensación. Y dice así: cabe señalar aquí que las mismas cosas que el alma percibe por medio de los nervios también pueden ser representadas por el curso fortuito, acá hay una palabra que a mí me interesa, curso, así es en francés, curso fortuito, ¿no? Es decir, por el movimiento fortuito, ¿qué es? Como indeterminado, ¿no? Casi azaroso. Terrible para Descartes, que dice que el cuerpo es una máquina que trabaja como un reloj, está diciendo que en el cuerpo hay como movimientos fortuitos. Cabe señalar aquí que las mismas cosas que el alma percibe por medio de los nervios, yo veía a Nacho, también pueden ser representadas por el curso fortuito de los espíritus, esas partículas sutiles, sin que exista otra diferencia, excepto que las impresiones que llegan al cerebro a través de los nervios suelen ser más vívidas y más explícitas que las suscitadas por los espíritus. Lo que me llevó a decir en el artículo 21 que estas son como las sombras o el retrato de las otras, ¿no? Son las sombras. ¿Qué son esas sombras? Son, por ejemplo, los sueños, ¿no? En un sueño, yo no estoy viendo, yo sueño, tengo una pesadilla y sueño con Nacho, por ejemplo. Entonces, esa imagen que está en mi mente ahora, no la estoy viendo, no está entrando por el cuerpo, no la estoy generando yo voluntariamente. ¿Quién la genera? El cuerpo. Involuntariamente produce esas imágenes. El cuerpo produce una imagen en el alma. Es como si el cuerpo se pusiera, acá me voy de Descartes, como si el cuerpo se pusiera a pensar, como si el cuerpo empezara a generar espíritu, a generar alma. Bien. Esas imágenes no pueden ser distinguidas, porque cuando yo las siento en mi conciencia, esto es bien de Descartes y de toda la tradición cartesiana, yo las vivo como reales. Yo las vivo como reales, no las puedo distinguir.
Esa es una imagen que yo no sé si es del cuerpo o de mi alma. ¿Vino de afuera o la generé yo? No es ni una cosa ni la otra. Y ahí tienen como la familiaridad con el concepto de simulacro, ¿no? Este problema es uno de los grandes problemas de la ciencia ficción, que es qué pasa cuando los cuerpos se ponen a sentir. ¿Qué es la sensación de un cuerpo? Y esas sensaciones que genera el cuerpo, las genera el cuerpo, las inventa el cuerpo. Entonces, por ejemplo, Ricardo recién citó a Ghost in the Shell. En un pasaje, en Ghost in the Shell es una especie de una historia de un cuerpo de policía que son cyborgs. Y la protagonista es un cyborg que tiene todo el cuerpo como prostético, de artificial, y tiene solo una partecita del cerebro de un humano que ella fue alguna vez, ¿no? Y ese cuerpo le transmite. Es Descartes en la ciencia ficción. Es Descartes en la ciencia ficción. Ese cuerpo artificial le transmite al cerebro cosas que el cuerpo mismo va generando. Entonces, la protagonista habla con su jefe en un momento, el ghost, claro, el fantasma, ¿no? Que ahí todavía es una ciencia ficción cartesiana, podríamos decir, porque cree que hay un cuerpo y un alma, y que están separados. Aunque hay una zona indiscernible, que parece que no es tan fácil distinguir si es del cuerpo, del alma, si es real, si es una ficción. En un pasaje en donde está hablando con su jefe, el jefe le dice, se trate de una experiencia simulada o de un sueño, la información que existe es real y una ilusión al mismo tiempo. Es real y una ilusión al mismo tiempo. Porque la chica le dice que tiene sueños y la piba dice, ¿y yo qué sé si estos sueños son sueños de mi alma, de mi pasado, o son sueños de este cuerpo que no soy yo? ¿Cómo distingo si esos sueños son reales? El tipo le dice, mira, sean ilusión o realidad, son tus sueños, están ahí. ¿No? Que es un poco la idea de la conciencia que descubre Descartes. Los sueños pueden ser ficticios, pero en tanto sueños son reales. En tanto contenido de la conciencia es algo real, ¿no? Un tema que va a ser muy importante para otro filósofo que es Husserl, ¿no? Esa indistinción, ¿no?, entre lo ilusorio y lo real se ve, por ejemplo, también en Matrix, ¿no? En un diálogo en el que uno de los que está liberados quiere que lo metan de vuelta en la Matrix y quiere volver a la ilusión, ¿no? La Matrix, ¿qué sería? La Matrix es la ilusión, el exterior de la Matrix sería la realidad. Y ahí está bien claro y separado. Y un protagonista que se llama Cypher, mirando un plato dentro de la Matrix, que sabe que es todo mentira, porque la Matrix es un mundo de ilusión generado, dice, sé que esta carne no existe. Dice mirando un trozo rojo, que cuando lo pongo en mi boca, la Matrix le está diciendo a mi cerebro que está jugosa y deliciosa. Después de 9 años, ¿sabes de qué me di cuenta? Le pregunta al señor Smith, que es el archienemigo, mientras mastica con placer. Dice, la ignorancia es dicha, ¿no? Ignorance is bliss. La ignorancia es dicha. No saber si algo es real o ilusorio es dicha. ¿Qué me interesa de ese pasaje? De vuelta. En un futuro, porque eso es un futuro claramente distópico, se da una experiencia en donde no se distingue lo real de lo aparente. La metafísica desde Platón viene distinguiendo la realidad y la apariencia. Y acá hay una experiencia de un tipo de imagen, de un tipo de representación, de una sensación que no es ni real ni aparente. Es que un fantasma, un simulacro, algo que no pertenece ni al plano de lo real ni al de la ilusión. Es la fantasía que confunde, que indistingue, no existe la palabra, no importa, que indistingue lo real de la fantasía. Yo suelo explicar esta idea de... Me voy de re tema, pero explicar esta idea del fantasma, ¿no?, del simulacro. Voy a hacer una digresión que no tiene nada que ver, pero bueno, es mi estilo, ya saben. Con lo que es en la literatura, y en la realidad, si quieren también, la experiencia del masoquismo. Para quienes le interesen, o bien las novelas de Sacher-Masoch, el escritor, de donde viene el término masoquismo, o bien, por ejemplo, la novela de Jelinek, la pianista, o en su defecto la película de Haneke, la pianista o la profesora de piano,
En todas esas historias, el masoquista, ¿qué le dice al que va a ser su amo? Yo quiero que vos me maltrates, ¿no? Y que me humilles y que me hagas sufrir, como una fantasía. Y entonces hay una escena, por ejemplo, en La Venus de las Pieles, que es la novela de Masoch, en la que el tipo que está fascinado con su ama, con su mujer, que se llama Wanda, y que la mina aceptó ser su ama y maltratarlo y humillarlo, la mujer un día le dice, mira, me voy a ir en el castillo por un fin de semana, me voy, vos limpia todo. Y me voy. Y el tipo se queda feliz limpiándole el castillo a su mujer que lo trata como esclavo. Y pasa el fin de semana y Wanda no vuelve. Y pasa el lunes y no vuelve. Pasa el martes y no vuelve. Y Severín, que es el protagonista, empieza a decir, ¿qué onda? Esta no vuelve porque me está haciendo sufrir, que es lo que yo le pedí, la fantasía, o no vuelve realmente. ¿Cómo distingo si lo que está pasando es real o aparente? Si es una fantasía o es una realidad. Es una experiencia de simulacro. No se puede distinguir. Bien. Y esto es lo que muestra esa ciencia ficción. Eh, bueno, les voy a dar un ejemplo más que a mí me encanta. Bueno, hay dos ejemplos más. Uno es uno de los grandes de la ciencia ficción, que es Philip Dick, ¿no? El que no haya leído Philip Dick se puede ir retirar hoy de la clase a irse a leer una novela de Philip Dick, que es más importante seguramente que escucharme a mí hablar sobre Philip Dick. Philip Dick es un gran escritor norteamericano de ciencia ficción, en la línea de este Ballard, no de ponerle alerones a las cosas, sino de laburar con la locura humana, con el inconsciente, con el problema de la identidad. Hay un cuento de Philip Dick que se llama El impostor. A mí me encanta. El impostor es un guardia que está encargado de mantener un escudo protector que tiene la Tierra para cuidarnos de una invasión extraterrestre. Y un día llegan unos policías y le dicen, señor Oldham, usted está arrestado. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque usted no es usted. Usted es un robot programado para pensar que es Oldham, pero no es el señor Oldham. El señor Oldham está muerto. Y dice, está loco, usted, yo soy Oldham, ¿no? Entonces el tipo le dice, soy Oldham, yo sé que soy yo, pero no lo puedo probar. ¿Cómo sabemos si somos reales o una ilusión? Que de vuelta, la metafísica nos obliga a plantear dicotomías, ¿no? Una cosa es lo real o lo aparente, una cosa es un humano real y otra cosa es un humano ficticio, una cosa es ser libre y otra cosa es estar programado. Y tal vez hay experiencias que ponen en jaque esas distinciones. Yo sé que soy yo, pero no lo puedo probar, ¿no? Eso que descubre Descartes, que es la conciencia, en estos términos existe, ahora existe tanto como realidad como ilusión. Esto tiene que ver en la psicología con la esquizofrenia. A ver, ¿por qué, Cecilia, decís que tiene que ver con la esquizofrenia? Sí, podría ser, ¿eh? Depende de qué entendamos por esquizofrenia. Porque la esquizofrenia es como cuando hay pensamientos o experiencias que parecen que están desconectados con la realidad, como que no se sabe cuál es el límite Pero es, entre lo real bueno, y muy no bien. real. Sí, en un sentido no clínico es una experiencia esquizofrénica. En un sentido no clínico. ¿Qué sería en un sentido no clínico? En un sentido en donde la esquizofrenia no sería una enfermedad, una patología vinculada con el debilitamiento de la vida y con la impotencia, sino la vida misma. ¿Qué es esto? Es indistinción. La esquizofrenia sería la experiencia indistinta, común, que nos hace varones y mujeres al mismo tiempo, como el presidente Schreber, que hablaba Freud, y también animales y humanos y vegetales. Sí, la película que ya les recomendé muchas veces, A la izquierda del padre, que yo les digo, mírenla porque es un esquizofrénico, pero cuando uno la mira no es un esquizofrénico, es un tipo que está rebosante de vida. El tipo, cuando entra en una especie de éxtasis, hunde los pies en la tierra y siente la humedad de las hojas de la tierra y el tipo se convierte en tierra.
¿Cuánto de tierra tenemos nosotros? Eso lo vive esa experiencia esquizofrénica, sí. Como La Isla Siniestra, no me la acuerdo. La película, no sé, hubo una película que no me gustó a mí. Porque era todo falso en realidad. Y era la locura de una persona. No había una experiencia real. Sí, la de DiCaprio, de Scorsese. A mí no me gustó. Me di cuenta rápidamente que estaba loco, que era todo mentira. No me gustó. Bien, termino esto. A mí tampoco, claro, Verónica. Porque era eso, es la típica película, sí, es loco, no era real, era todo un invento de él. Acá no, el invento es lo real. El invento es esa experiencia en donde no estoy inventando algo opuesto a lo real, estoy en realidad transitando esa zona indiscernible entre la tierra, las hojas y mi cuerpo, ¿no? Bien, el club de la pelea también va por algún lado, este es un poco más interesante. Termino con una cosa. Hubiera preferido una vuelta donde le inventaban la situación, claro, le hacían creer y lo hacían creer loco, sí. Última cosa, para cerrar con algo que no tiene exactamente que ver con el cyberpunk, pero a mí es una novela que me gusta mucho de un escritor japonés que se llama Kobo Abe, que es un muy buen escritor, con novelas muy originales. Tiene una novela que se llama Idéntico al ser humano. Y es la historia de un tipo que un día le llega a la casa, otro hombre, y le dice, mire, yo soy un marciano. Usted no se da cuenta, soy un marciano porque nosotros estamos hechos iguales que los humanos. Y venimos, y entonces ustedes, para que ustedes no se den cuenta, entonces nos hacemos pasar por humanos, pero yo soy marciano. Y en el diálogo, ¿qué es lo que termina pasando? El tipo le termina diciendo que hay muchos marcianos que se han quedado en la Tierra porque les agarra una especie de síndrome que, claro, como son idénticos a los humanos, empiezan a creer que son humanos. Y que tal vez son humanos que se volvieron locos que creen que son marcianos. ¿Cómo distinguir la razón de la locura? ¿No? Y después se da vuelta. ¿Y qué pasaría en realidad? Claro, si somos humanos, si en realidad no somos humanos, sino que somos marcianos, que... Y no lo puedo distinguir. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Eres un ser humano o un marciano? Ya no sé qué contestar. Las dudas me acosan. Y si ese médico fuera un enfermo con neurosis topológica, eso era la confusión de los marcianos que se terminaban creyendo que eran humanos, que estaban locos, ¿no? Creyendo que eran marcianos. No podré probar con ningún argumento lógico que no estamos en Marte. En la Tierra también puede existir Marte sin contradicción. De la misma manera, este mundo puede ser Marte ocupado por la Tierra. Sí, quiero saber, ¿todo esto será la consecuencia de una fábula sometida a la realidad o de la realidad rendida por la fábula? Siempre estas cosas, ¿no? Esta indistinción, la realidad y la fábula. Esa cita es de una novela que se llama Idéntico al ser humano, de un escritor japonés que se llama Kobo Abe, que tiene unas novelas hermosas. Esta es una de ellas. Tiene otra llamada El hombre caja, tiene un montón. Bueno, bien, entonces Descartes, con esa idea de que hay imágenes producidas por un cuerpo que ya no vienen de afuera, que no las produzco yo, no son del objeto, no son del sujeto, sino que surgen como espontáneamente y son ilusiones reales, pone de alguna manera la idea de que el cuerpo se ponga a crear y que el cuerpo empiece a pensar. Y el cuerpo que piensa es el cuerpo de un robot, es el cuerpo de un animal, es el cuerpo de una planta, y tal vez hay que pensar que la conciencia es lo que recorre a todos los movimientos de la materia, y que no es de un ser o de otro ser, sino que todo aquello que es materia tiene una conciencia. Y en ese sentido, animales, plantas, humanos y robots, todos estaríamos metidos en el mismo flujo de materia-conciencia. Chan.